Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente en esta mañana. Es un placer y un gozo para mí poder compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios. Y en esta mañana continuaremos nuestro estudio que empezamos hace 2 semanas en Primera de Tesalonicenses. Y el hermano José terminó en el versículo 10 del capítulo 2. Y esta mañana estaremos empezando con el versículo 11. Entonces estaremos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a estar viendo los versículos 11 al 20. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 al 20. Y el mensaje se titula La obra de la fe. Y vamos a ver dos puntos principales en cuanto a la fe de nuevos creyentes en estos versículos. Primero vamos a ver en los versículos 11 al 13 el desarrollo de la fe en un nuevo creyente. Y segundo vamos a ver en los versículos 14 al 20 el impacto de la fe en la vida del creyente. Entonces vamos a empezar con un momento de oración y después entramos al estudio de la palabra. Oremos. Amante Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder estar nuevamente conectados, aunque sea por internet, estudiando juntos tu palabra. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder adorarte, honrarte, de poder estudiar tu palabra, de poder aprender y crecer. Te pido en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nuestros corazones y que podamos poner estas palabras en práctica para que cada uno de nosotros pueda estar creciendo en nuestra fe, de la misma manera que creció la fe de estos hermanos en la iglesia de Tesalónica, como vamos a estar viendo en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, primero vamos a ver el desarrollo de la fe en un nuevo creyente. Y vamos a ver eso en los versículos 11 al 13. Empezando en el versículo 11, de nuevo es Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, empezando en el versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Por lo cual, nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces vemos primeramente la fe de un nuevo creyente crece cuando tiene padres espirituales que se preocupan por él o por ella. Ese es el ejemplo que vemos aquí de Pablo, de Timoteo. Aquí vemos que estos hombres se preocuparon por estos nuevos creyentes y derramaron sus vidas en ellos. Y fue por las exhortaciones, por las enseñanzas de estos hombres, que yo creo que la fe de estos hermanos se desarrolló de una manera tan increíble. Pablo describe su relación con estos hermanos como la relación de un padre y hijo, y nos da un ejemplo de cómo un padre espiritual debe actuar o cómo debe tratar a un nuevo creyente. Pablo jugó una parte crítica en la fe de estos hermanos. Yo creo que estos hermanos tenían la fe que tenían y pudieron soportar las cosas que soportaron
porque tuvieron estos hombres como padre en sus vidas que les ayudaron en ese proceso de desarrollo espiritual. Primero quiero que veamos en el versículo 11 que un padre espiritual exhorta a sus hijos. Aquí Pablo dice, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Al igual que a un niño, un nuevo creyente necesita enseñanza continua. Aquí Pablo dice que les exhortábamos, les enseñábamos. Sin la enseñanza, ¿cómo un nuevo creyente va a madurar? Al igual que un niño necesita que alguien le enseñe, que alguien le muestre vez tras vez cómo y qué deben hacer, cómo deben actuar. Esta es la razón por la cual nosotros estamos tomando el tiempo para grabar estos mensajes y para reunirnos en Zoom, para compartir aún en medio de esta cuarentena. ¿Por qué? Porque reconocemos que ustedes como nuevos creyentes necesitan esta enseñanza, necesitan ese apoyo para poder seguir creciendo en su vida espiritual, y no queremos que este tiempo en el cual no podemos estar juntos físicamente vaya a causar daño en su desarrollo espiritual. La gran comisión no termina con simplemente hacer discípulos de las naciones. Mateo 28, versículos 9 al 20, que son reconocidos como la gran comisión de Cristo, que dejó a sus discípulos justamente antes de regresar al Padre. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La parte que quiero que nos enfoquemos es donde dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En otras palabras, una parte crítica de la gran comisión es de enseñarles. Después de que una persona llega a los pies de Cristo, necesitan ser enseñados. Necesitan padres espirituales que van a tomar el tiempo para enseñarles, exhortarles y ayudarles en el proceso de madurar y de crecer en su fe en Cristo. Vemos también en ese mismo versículo, versículo 11, que un padre espiritual consuela a sus hijos. Porque Pablo dice, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes, a cada uno de vosotros. ¿Qué significa esa palabra consolar? La definición es proporcionar ayuda a una persona para soportar una pena o un disgusto. En otras palabras, estos hermanos estaban pasando una situación difícil, estaban pasando tribulaciones, estaban bajo persecución. Y aquí estos padres espirituales, Pablo siendo uno de ellos, dice que los consolaron, en otras palabras, proporcionaron esa ayuda personal que estos hermanos necesitaban para poder soportar estas circunstancias difíciles. ¿Cómo puede un padre espiritual consolar a un nuevo creyente? Bueno, tomando tiempo para escucharlos. Muchas veces lo que las personas necesitan es que alguien lo escuche, que alguien le diga, mi hermano, me interesa cómo van las cosas en tu vida y quiero oír, cuéntame qué pasa. Orando con ellos, orando por ellos, aun cuando no estamos con ellos, compartiendo consejos bíblicos. Hermano, yo veo que usted está pasando esta situación. ¿Puedo compartir con usted estos versículos que quizás puedan ayudar en esta circunstancia? Compartiendo ejemplos de cómo Dios le ha ayudado en circunstancias similares que quizás han pasado en sus propias vidas o que otros han
pasado y han podido superar. O simplemente estando presente en sus vidas, demostrando el amor de Cristo. Muchas veces cuando una persona está pasando un tiempo difícil, quizás perdieron un pariente, un ser querido, ni siquiera encontramos las palabras para poder decirles, para poder animarles, para poder ayudarles, pero simplemente estando allí presente con ellos puede ser de gran aliento. Entonces vemos que un padre espiritual consuela a sus hijos, también exhorta a sus hijos, vimos en el primer punto, pero también en el versículo 12 dice que un padre espiritual encarga a sus hijos. Versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo tomó responsabilidad por el desarrollo espiritual de estos hijos y él les encargó cómo debían vivir sus vidas. Él les enseñó en las escrituras, en la sagrada palabra de Dios. Esta es la manera en la cual ustedes deben andar. Esta es la manera en la cual ustedes se deben comportar. Y les dijo, anden en esos caminos. Un padre espiritual se encarga a sus hijos, los equipa para que puedan servir a Dios, para que puedan vivir una vida digna del nombre de Cristo, y les enseña a compartir el evangelio con otros. Esto es lo que Pablo hizo en la vida de estos hermanos. Al igual que Pablo, el padre espiritual encarga a sus hijos por su propio ejemplo, como vimos la semana pasada en el versículo 10. El hermano Benítez compartió la semana pasada el ejemplo de Pablo, cómo él vivió su vida ante estos hermanos, que nadie podía decir nada en contra de él porque él vivió su vida por la raya para que estos hermanos pudieran ver un ejemplo vivo y puro de la fe cristiana. Vemos en 1 de Tesalonicenses 2:10, uno de los versículos sobre el cual el hermano José predicó el domingo pasado. Dice, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. En otras palabras, Pablo encargó a estos hermanos a vivir una vida pura y santa, no solamente por palabras, sino también por ejemplo. En el versículo 13 vemos que la fe del nuevo creyente también crece cuando recibe el mensaje de la palabra de Dios. Vimos en el versículo 11 y 12 que la fe de un nuevo creyente crece cuando tiene un padre espiritual que se preocupa por ellos de la misma manera que Pablo lo hizo con ellos. Pero también en el versículo 13 dice que su fe se desarrolló porque ellos recibieron el mensaje de la palabra de Dios. Versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Dice aquí que confiaron en la palabra de Pablo y de sus compañeros, pero no como palabras de ellos. No prestaron atención simplemente a lo que dijo Pablo porque lo dijo Pablo, sino que recibieron este mensaje sin dudar, con toda fe, porque lo recibieron como palabra de Dios, no palabra de hombres. La fe no es simplemente palabras, no es simplemente creer palabras, creer a un hombre, creer en Pablo, creer en el hermano José Benítez, creer en Fernando, creer en el hermano Daniel o las palabras que ellos traen, sino es creer en el autor de las palabras, Dios.
Dios usa su palabra para comunicarse con nosotros. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, estamos leyendo las palabras de Dios. Y es a través de la palabra que conocemos a Dios. Es a través de su palabra que nuestra fe crece. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, mientras más conocemos la palabra de Dios, más fe tenemos. Si queremos más fe, entonces debemos ir a la fuente, su palabra. Si usted quiere más fe en su vida, ¿qué debe hacer? Estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios. Por eso es que no solamente les animamos a asistir a los estudios bíblicos y a escuchar a estos mensajes que estamos grabando durante este tiempo en el cual no podemos estar congregados juntos, pero también les exhortamos a leer y a estudiar la palabra de Dios diariamente por su propia cuenta, porque es a través de la palabra de Dios que la fe crece, que la fe se desarrolla. Todo esto requiere de trabajo y sacrificio de parte del Padre y del Hijo espiritual. El Padre espiritual tiene que enseñar. El Padre espiritual tiene que animar. El Padre espiritual tiene que empujar al nuevo creyente a vivir una vida según la palabra de Dios. Pero el Hijo espiritual, el nuevo creyente, también tiene que esforzarse a estudiar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a aceptar esa palabra como palabra de Dios para que esa palabra pueda crecer en su vida y esa fe puede ser desarrollada. Es mucho trabajo. Pero según los versículos 14 al 20, vale la pena. Vale la pena como Padre espiritual esforzarnos a ayudar a nuestros hijos espirituales a crecer y a madurar. Y vale la pena para los nuevos creyentes, los hijos espirituales, creer y estar en la palabra y aprender la palabra y estudiar la palabra, porque cuando eso sucede, su fe crece y va a tener un impacto en su vida. ¿Cuál es el impacto? El impacto de la fe en la vida del creyente, del nuevo creyente, o de cada creyente, de todo creyente, lo vemos en los versículos 14 al 20. Primeramente, versículo 14. Vemos que la fe transforma vidas. La fe transforma vidas. Versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Pablo pudo notar un cambio en la vida de estos hermanos. ¿Cuál fue el cambio que él vio? ¿Cuál fue el cambio que él notó? Que donde quiera que llegaba la palabra de Dios, traía cambio en sus vidas, y él pudo ver el cambio en la vida de estas personas y dio evidencia de que sí habían recibido esa palabra, de que sí la fe había crecido en sus vidas. ¿Por qué? Porque podía ver las obras. Él pudo ver la evidencia de sus vidas transformadas a través de sus obras. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora, hemos dicho muchas veces, y quiero seguir aclarando, no está hablando acerca de que la fe es la que salva, porque sabemos que la salvación no es por fe. Ahora, una verdadera fe, una fe sincera, va a producir obras como consecuencia. Las obras son el fruto de la fe. El que ha creído en Cristo, el que ha depositado su fe en Cristo como Salvador, una respuesta automática de esa fe verdadera va a ser obras
en sus vidas. El mundo había reconocido el cambio en la vida de estas personas. Cuando nosotros tomamos una posición contra el pecado, el mundo nos va a afligir. La razón por la cual estos hermanos estaban bajo persecución, estaban siendo atacadas, estaban siendo afligidas, era porque habían tomado una posición en contra del sistema del mundo y el mundo no le gustó. Ellos estaban viviendo en contraste al mundo y por eso recibieron ataques. Por eso recibieron gran persecución. El mundo no quiere las cosas de Dios. Y por esa misma razón no quieren a las personas que viven para Dios. Y de la misma manera, hermanos, como el mundo no quería saber de los que realmente estaban viviendo para Cristo en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de la iglesia de Tesalónica, el mundo de hoy tampoco quiere saber de las personas que viven para Cristo. Y se está notando cada vez más en nuestro mundo. Nuestro mundo se ha convertido en un mundo anticristo. Y los ataques, la persecución contra la iglesia, contra los creyentes, va a continuar aumentando. Dice no solamente que se notó el cambio en sus vidas por los ataques o la persecución que recibieron del mundo, pero dice que llegaron a ser imitadores de otros creyentes. En otras palabras, se veía la evidencia del cambio en sus vidas porque estaban viviendo de la misma manera en la cual vivieron las otras iglesias, los otros creyentes. Siguieron el ejemplo de las otras iglesias que habían recibido de ellas. Enfrentaron las circunstancias difíciles de la misma manera que las iglesias en Judea habían enfrentado situaciones similares. Un creyente maduro, un creyente con fe en su vida, va a vivir una vida o va a reaccionar de la misma manera que otro creyente que vive por fe. Otra evidencia entonces es de una persona que tiene verdadera fe es que se parece a los otros cristianos. No solamente los que se dicen ser cristianos, sino los verdaderos cristianos. Hay una gran diferencia. Entonces vemos que la fe cambia vidas, transforma vidas. Segundo, vemos que la fe da victoria contra el mundo. Vamos a ver en versículos 14 de nuevo y 15 y 16. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, y pidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pero vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Podemos ver que estos hermanos pudieron perseverar en medio de los ataques. El mundo los atacó. Ellos estaban bajo persecución, estaban bajo ataque, pero el mundo no los derrotó. Ellos pudieron vencer esos ataques. Con fe en Cristo podemos mantenernos firmes. Podemos mantenernos fuertes. Podemos mantenernos estables. Podemos mantenernos con esperanza en medio de las tormentas, en medio de las tribulaciones, en medio de los ataques. ¿Por qué? Porque sabemos y reconocemos o conocemos a aquel que tuvo la victoria contra el mundo. Ya Dios tiene la victoria, ya Dios derrotó el mundo. Y Dios es el que se vengará por nosotros. No tenemos que preocuparnos por vengarnos por aquellos del mundo que nos atacan,
aquellos del mundo que hacen cosas en contra de nosotros, porque sabemos que ya Dios ha vencido el mundo y Dios se vengará por nosotros. Un día la ira de Dios será derramada sobre el pecado del mundo. Y todas las personas que nos han afligido, que nos han atacado, que han hecho cosas en contra de nosotros, van a recibir la justicia de Dios. Tercero, vemos que la fe nos da victoria sobre Satanás. Versículos 17 al 18. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás no quería que Pablo ayudara a estos cristianos en Tesalónica. Él los tenía ahí atrapados, los estaba atacando por aquí, de todos los lados. Y no quería que Pablo pudiera venir a ayudarles. Y dice que por una manera u otra, el enemigo, Satanás, impidió que Pablo pudiera venir a ayudar en persona a estos queridos hermanos. No conocemos la razón exacta. No conocemos cómo fue que Satanás pudo hacer eso. Es posible que fue por causa de la misma persecución que estaba pasando en este tiempo. Pero aunque el enemigo no permitió que Pablo viniera en persona a ayudar a estos hermanos, Dios permitió que Pablo ayudara a estos creyentes a través de 2 cartas. ¿Cuáles cartas? Primera y segunda de Tesalonicenses. Estas 2 cartas no solamente ayudaron a la iglesia en Tesalónica, pero perduran como palabra de Dios para todas las iglesias de todos los siglos, y aún ahora puede servir de alivio y aliento y ayuda para nosotros. Entonces, aunque Satanás pudo perturbar los planes de Pablo de venir en persona a ver a estos hermanos, Dios usó esa situación para hacer algo mayor. Porque si Pablo hubiera ido en persona, quizás estas palabras nunca se escriben y nunca pudieran haber sido aliento para nosotros hoy. Pero como Pablo no pudo ir en persona, tuvo que escribirlo. Y ahora esas palabras están escritas aquí, enfrente de nosotros, hoy mismo, para poder estudiarla. Satanás no puede perturbar los planes de Dios. Los planes de Dios siempre son más grandes. Siempre son mucho más grandes que el poder de Satanás de poder cambiar sus planes. Entonces, aunque Satanás perturbe mis planes, aunque mis planes estén perturbados por Satanás, no me debo desanimar, porque yo sé que los planes de Dios son mayores y Dios va a traer su gloria. Dios se va a glorificar aun en medio de esas tribulaciones, esas persecuciones y ese impedimento que el enemigo está poniendo en mi vida. Cuarto, vemos que la fe trae gozo y gloria. Versículos 19 al 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Aquí Pablo dice que estos hermanos se habían convertido en gozo para él. La fe de los tesalonicenses había traído gozo en la vida de Pablo y de sus compañeros. Y sabemos qué más. La vida de estos hermanos había traído gloria y gozo a Dios también. Y cuando nosotros, al igual que estos hermanos en Tesalónica, aceptamos, recibimos la palabra de Dios y dejamos que crezca en nuestra vida, que produzca fe en nuestra vida,
también no solamente vamos a traer gozo a nuestros padres espirituales, pero también vamos a traer gozo y gloria a Dios. Hermanos, en conclusión, los hermanos de la iglesia de Tesalónica desarrollaron una fe extraordinaria porque tuvieron padres espirituales como Pablo, Silvano y Timoteo, que les exhortaron, los consolaron y les encargaron con el Evangelio de Jesucristo. Su fe también se desarrolló porque recibieron y pusieron en práctica la palabra de Dios que les fue enseñada por esos padres espirituales. Nuestro deseo es que, al igual que Pablo, Silvano y Timoteo, nosotros podamos exhortarles, consolarles y encargarles el Evangelio de Jesucristo. Y que cada uno de ustedes pueda también reconocer y poner en práctica esta palabra de Dios que les estamos predicando. Porque, como hemos visto, la fe tiene grandes beneficios, y al igual que estos hermanos en Tesalónica, queremos ver que cada uno de ustedes tenga vidas transformadas, que tengan victoria contra el mundo y contra Satanás, y que al igual que estos hermanos en Tesalónica, sus vidas le traigan gozo y gloria a Dios en todo lo que hacen. Oremos. Amante Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerlas en práctica, que podamos aceptar esta palabra y toda tu palabra como no solamente palabra de hombre, no solamente palabras escritas en una página, pero la palabra eterna de Dios, el creador de todo el universo. Que podamos poner tu palabra en práctica, que podemos dejar que tu palabra crezca en nuestros corazones y que la fe, nuestra fe, se desarrolle para que podamos tener estos beneficios que vimos en la vida de estos hermanos en Tesalónica, y que podamos traerte honra y gloria y gozo a ti en todo lo que hagamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.